capítulo 43. Fe en aumento. Aquí, en los versículos 31 a 33, nuestro Señor nos presenta el enfoque positivo respecto a la poca fe. No basta darnos cuenta de lo que significa, lo importante es poseer una fe mayor. Introduce su enseñanza con la palabra, pues, de manera que es un eslabón en una cadena. Pues, dice, a la luz de todo esto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Es la repetición del mandato fundamental. Algunos interpretan la adición de la palabra, diciendo, en el sentido de que hay una ligera alteración. En la primera ocasión, como se recordará, dijo, por tanto os digo, no os afanéis. Aquí, según ellos señalan, dice, no os afanéis, pues, diciendo. No creo que sea una diferencia importante. No hay por qué negar que hay una diferencia, que en el primer caso nuestro Señor dio una advertencia general en contra de la tendencia de afanarse, pero que aquí da un paso más y dice, en efecto, ni siquiera debéis decir estas cosas, aunque las penséis, no debéis decirlas. Que sea así o no, no tiene importancia porque el punto principal sigue siendo el mismo. Nuestro Señor nos muestra aquí la forma positiva de incrementar nuestra fe, y vuelve a presentarlo a manera de argumento. Recordemos que su método siempre es lógico. No se limita a hacer afirmaciones y pronunciamientos, los razona. ¡Qué condescendencia tan maravillosa! Veamos esa palabra, ¿por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, y así sucesivamente. Lo único que debemos hacer, por tanto, es seguir su argumentación. A este respecto, observamos que se someten a nuestra consideración tres puntos principales, tres principios fundamentales que, si los captamos y entendemos, nos conducirán inevitablemente a una fe mayor. En realidad es notable la forma como él trata este tema. Su argumento esencial es que nosotros, como cristianos, debemos ser diferentes de los gentiles. Así es como empieza. Adviértase cómo pone esta afirmación entre paréntesis, por así decirlo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero qué afirmación tan poderosa y qué importante. Aunque de forma negativa, conduce a un resultado muy positivo. Si uno se quiere incrementar la fe, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que afanarse y preocuparse acerca de la comida, de la bebida, del vestir y de la vida en este mundo, es, en un sentido, hacer lo mismo que los gentiles. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra, gentiles, desde luego, significa en realidad, paganos. Los judíos constituían el pueblo escogido de Dios. Ellos eran quienes poseían los oráculos de Dios y el conocimiento especial de Él, los otros se describían como paganos. Por ello debemos analizar esta palabra y ver exactamente qué significa. La afirmación es que si soy culpable de afanarme y preocuparme por estas cuestiones de alimento, vestido, la vida en este mundo, y por ciertas cosas de las que carezco, si todo esto me domina a mí y a mi vida, entonces en realidad estoy viviendo y comportándome como un pagano. Pero tratemos de descubrir el verdadero significado de esto. Los paganos eran personas que no poseían la revelación de Dios, y que por consiguiente no conocían a Dios. Eso es lo que se subraya tanto en el Antiguo Testamento, es lo que distingue a los hijos de Israel de todos los demás. Pablo, en su argumento respecto a este tema dice en Romanos 3:2 que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios se reveló en forma especial a los judíos, no solo en el llamamiento de Abraham y en otros casos específicos, sino sobre todo al darles la ley y la gran enseñanza de los profetas. Los paganos no conocían nada de esto, no habían tenido esta revelación especial, ni poseían conocimiento de Dios. No tenían las escrituras del Antiguo Testamento y estaban, por consiguiente, sin los recursos para conocerlo. Este es el punto esencial acerca de los paganos, no saben nada acerca de Dios en un sentido real, están, sin Dios en el mundo, punto. Claro está que, a este respecto, podemos ir más allá y decir que los paganos no saben nada acerca de la revelación de Dios en Jesucristo, y no saben nada acerca del camino de salvación establecido por Dios. Ignoran por completo la visión de la vida que se enseña en la Biblia. No saben que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No saben nada acerca de las preciosas y grandísimas promesas, ni acerca de las varias promesas que Dios ha dado a su pueblo en este mundo. Los paganos no saben nada acerca de eso, y no lo han recibido. Están en verdadera oscuridad respecto a la vida en este mundo y en cómo ha de vivirse, y en verdadera oscuridad también acerca de su destino eterno. Su visión de la vida está completamente limitada por sus propios pensamientos, y carecen de esta luz que se recibe de lo alto. No debemos demorarnos en esto,
pero los que tienen esa visión pagana de la vida ven en general las cosas que nos suceden en una de dos formas posibles. Hay quienes creen que todo lo de esta vida es accidental. Esta idea se conoce a veces como la teoría de la contingencia, que enseña que las cosas suceden sin razón y que nunca se puede saber lo que va a suceder luego. Este concepto de la vida en el mundo la sostienen, por ejemplo, hombres como el Dr. Julian Huxley, para quien todo es accidental y contingente. Así lo enseñan y le han dado a esta idea una prominencia considerable en los tiempos actuales. Dicen que en la vida no hay ningún propósito. No hay ni orden ni designio, todo es fortuito. Es un punto de vista muy antiguo. No contienen nada nuevo, y no hay en el mundo de hoy personas más trágicas que estas que sostienen tal punto de vista pensando que con ellos son modernos. La mitad de los paganos poseen esta visión de la vida y obviamente eso va a afectar en un sentido profundo toda su actitud hacia todas las cosas que suceden. El otro punto de vista, comúnmente llamado fatalismo, se coloca como extremo opuesto de aquel. Enseña que lo que ha de ser, será. No importa lo que uno haga o diga, ello sucederá. Lo que ha de ser, será. Por consiguiente, es totalmente necio realizar algún esfuerzo. Uno simplemente vive y confía en que las cosas no le saldrán mal y que de una forma u otra uno podrá vivir más o menos bien. El fatalismo enseña que uno no puede hacer nada respecto a la vida, que hay poderes y factores que lo controlan a uno inexorablemente y lo mantienen en el marco de un determinismo rígido. De nada sirve, pues, reflexionar y mucho menos afanarse. Pero el fatalismo, de todos modos, conduce al afán, porque esas personas siempre están preocupándose por lo que va a suceder luego. La contingencia y el fatalismo son, pues, las dos expresiones principales de la visión pagana de la vida. Es importante tener presente estas dos ideas porque los cristianos, a menudo sin darse cuenta, sostienen alguna de las dos. La visión cristiana, por otra parte, la que se enseña en la Biblia, y sobre todo en este pasaje específico del Sermón del Monte, se podría escribir como la doctrina de la certeza. Dice que la vida no está controlada por una necesidad ciega, sino que algunas cosas son ciertas porque estamos en las manos del Dios vivo. Así pues, si uno es cristiano, adopta esa doctrina de la certeza frente a las teorías de la contingencia y del fatalismo. Hay una gran diferencia entre estos puntos de vista, el cristiano y el pagano, y lo que nuestro Señor dice es que, si uno vive una vida llena de ansiedad y preocupaciones, está virtualmente muerto en lo espiritual y adoptando la visión pagana de la vida. Nuestra visión fundamental de la vida en este mundo va a determinar nuestra forma de vivir y a controlar toda nuestra conducta. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Siempre se puede decir cuál es la filosofía de un hombre por la manera en que vive y por la manera en que reacciona frente a las cosas que suceden en torno a él. Por esto los tiempos de crisis criban a las personas. Siempre revelamos exactamente nuestra posición con lo que decimos. Recordarán que nuestro Señor dijo en cierta ocasión que seremos juzgados por todas las palabras ociosas que pronunciemos. BRMT 12:36. Decimos mucho acerca de nosotros mismos como cristianos, con nuestras observaciones ordinarias y con nuestros comentarios ordinarios acerca de la vida. Nuestra visión de la vida se transparenta en todas nuestras expresiones. Además, si alguien tiene una visión pagana de la vida en este mundo, también tendrá una visión pagana de la vida en el otro mundo. La visión pagana de esa vida es que es un reino de penumbra. Se ve esto en las mitologías griegas y en las no cristianas. Todo es incierto. Si alguien, por tanto, sostiene esta visión, este mundo lo será todo para él y tratará de sacarle todo provecho a la vida, porque es la única vida acerca de la cual posee algún conocimiento. Además, o bien trata de descubrir de antemano la contingencia, o trata de alguna manera de eludir este fatalismo que lo atenaza. Lo que hace es esto. Dice, aquí estoy en este momento, lo voy a aprovechar lo más posible porque no sé qué va a suceder luego. Por consiguiente, su filosofía es, come, bebe, regocíjate, vivamos para el momento presente. Tengo a mi disposición esta hora, voy a sacar de ella todo lo que pueda. Esto es lo que estamos viendo alrededor nuestro. Esta es la forma en que la mayoría de las personas parecen vivir hoy día. Argumentan que, como uno no sabe lo que va a suceder el mes próximo o el año próximo, la esencia de nuestra sabiduría está en decir, bien, gastemos todo lo que tengamos, saquémosle el máximo placer a la vida ahora. Por ello no prestan atención a las consecuencias y se despreocupan de su destino eterno. Nuestro Señor lo resume todo con esta frase, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y esta palabra, buscan, es una palabra muy fuerte. Significa que lo buscan con afán, que buscan constantemente estas cosas, que viven para ellas. Y hay que reconocerles esto.
Son perfectamente consecuentes. Si esta es la visión de la vida que tienen, entonces hacen lo adecuado. Viven para estas cosas, las buscan con afán y constancia. De lo cual, sin embargo, surge la pregunta vital e importante. ¿Somos nosotros así? Si estas cosas ocupan el primer lugar en la vida, dice nuestro Señor, y si monopolizan nuestra vida y nuestro pensar, entonces no somos mejores que los paganos, somos mundanos con mentes mundanas. Esta palabra nos llega con poder y significado terribles. Hay muchas personas que se pueden describir como mundanos espirituales. Si uno les habla acerca de la salvación, tienen la idea correcta, pero si se les habla acerca de la vida en general, son mundanos. Cuando se trata de la salvación del alma, tienen las respuestas correctas, pero si uno escucha sus conversaciones ordinarias acerca de la vida en este mundo, descubrirá una filosofía pagana. Se afanan por el comer y el beber, siempre están hablando acerca de riqueza, posición y posesiones temporales. Estas cosas en realidad los dominan. Ellas son las que los hacen felices o infelices, ellas son las que les placen o disgustan, y siempre están pensando y hablando acerca de ellas. Esto es ser como los paganos, dice Cristo, porque el cristiano no debería estar dominado por esas cosas. Cualquiera que sea la posición que adopte frente a ellas, en último término, no ha de estar controlado por ellas. Esas cosas no deberían en realidad hacerlo feliz o infeliz, porque esta es la situación típica del pagano, estar dominado por ellas en toda la perspectiva que tiene acerca de la vida y en su vivir en este mundo. Esta es, pues, una manera muy buena de aumentar nuestra fe y de introducirnos en el concepto bíblico de la vid, de fe. El pueblo de Dios, los hijos de Dios en este mundo están destinados a vivir la vida de fe, tienen que vivir y la luz de esa fe que profesan. Sugiero, por tanto, que a mayor que ciertas preguntas que deberíamos hacernos constantemente. He aquí algunas. ¿Me enfrento a las cosas que me suceden en este mundo como lo hacen los gentiles? Cuando me suceden estas cosas, cuando parece haber dificultades en cuanto al comer, beber y vestir, o en relación con la vida, ¿cómo les hago frente? ¿Cómo reacciono? ¿Es mi reacción como la de los paganos, de los que no son cristianos? ¿Cómo reacciono durante una guerra? ¿Cómo reacciono frente a la enfermedad, a las muertes y a las pestilencias? Es una buena pregunta para hacerse. Pero vayamos más allá. ¿Afecta mi fe cristiana a la visión que tengo de la vida, la dirige en todos sus detalles? Pretendo ser cristiano y tener la fe cristiana. Lo que me pregunto ahora es, ¿afecta esta fe cristiana mía a toda la visión detallada que tengo de la vida? ¿Está siempre determinando mi reacción y mi respuesta ante las cosas específicas que suceden? O bien podríamos decirlo así. Resulta claro y obvio tanto para mí como para los demás, que mi enfoque total de la vida, mi visión esencial de la vida en general y en particular, difiere por completo de la del no cristiano. Así debería ser. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Estas describen a las personas que son completamente diferentes de las otras, tan diferentes como la luz lo es de las tinieblas, tan diferente como la sal lo es de la putrefacción. Así pues, si somos diferentes en lo esencial, debemos ser diferentes en nuestra visión de todo lo demás y en nuestra reacción frente a todo lo demás. No conozco pregunta mejor que esta, para que el hombre se la plantee en todas las circunstancias de la vida. Cuando sucede algo que lo altera, pregúntese, ¿es mi reacción esencialmente diferente de lo que sería si no fuera cristiano? Recordemos la enseñanza que ya hemos examinado al final del capítulo 5 de este Evangelio. Recuérdese que nuestro Señor lo dijo así, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Así es. El cristiano es un hombre que hace más que los otros. Es un hombre absolutamente diferente. Y si en todos los detalles de la vida este cristianismo suyo no aparece, es un cristiano muy pobre, es un hombre de poca fe. O, planteamos una pregunta final así, ¿sitúo siempre todo lo de la vida y todo lo que me sucede en el contexto de mi fe cristiana, y luego lo examino a la luz de este contexto? El pagano no lo puede hacer. El pagano no posee la fe cristiana. No cree en Dios, ni sabe nada acerca de él, no posee esta revelación de Dios como Padre suyo, ni de sí mismo como hijo de ese Padre. No sabe nada acerca de los propósitos generosos de Dios y, por tanto, el pobre hombre tiene que volverse a sí mismo y reaccionar en forma automática e instintiva frente a lo que sucede. Pero lo que demuestra realmente que somos cristianos es que, cuando nos suceden a nosotros estas cosas, no las vemos simplemente como son. Como cristianos las tomamos y las colocamos de inmediato en el contexto de toda nuestra fe y luego las volvemos a examinar. Concluimos el capítulo anterior diciendo que la fe es esencialmente activa. Nuestro Señor preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe?
¿Por qué no la aplicáis? Ahora podemos decir lo inverso. Nos sucede algo que tiende a alterarnos. Lo pagano que hay en el hombre natural le hace perder el control o sentirse herido, pero el cristiano se detiene y dice, un momento. Voy a poner esto en el contexto de todo lo que sé y creo acerca de Dios y de mi relación con Él. Entonces lo vuelve a examinar. Comienza a entender lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere decir cuando afirma, el Señor, al que ama, disciplina. Como el cristiano sabe esto, está en condiciones de gozarse en ello, en un sentido, incluso mientras sucede, porque lo sitúa en el contexto de su fe. Es el único hombre que puede hacer esto. El pagano no lo puede hacer, es incapaz de ello. Por eso planteamos esta pregunta general. Es evidente tanto para mí como para todos los demás que no soy pagano. ¿Es mi conducta, mi comportamiento en la vida testimonio de mi cristianismo? Muestro en forma clara y evidente que pertenezco a un reino más elevado, y que puedo elevar todo lo que se relaciona conmigo a ese reino. Los gentiles buscan todas estas cosas, dice nuestro Señor. Pero nosotros no somos gentiles. Démonos cuenta de lo que somos, recordemos quiénes somos y vivamos de acuerdo con esto. Elevémonos al nivel de nuestra fe, seamos dignos del llamamiento elevado de Cristo Jesús. Pueblo cristiano, cuidemos la boca y la lengua. Nos traicionamos a nosotros mismos en nuestra conversación, en las cosas que decimos, en las cosas que salen de nosotros cuando actuamos espontáneamente. Un comportamiento así es típico del pagano. El cristiano ejercita la disciplina y el control porque lo ve todo en el contexto de Dios y de la eternidad. El segundo argumento es en realidad repetición de lo que nuestro Señor ya nos ha inculcado en varias ocasiones. Él no improvisa. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya nos le había dicho en el argumento acerca de las aves y los lirios del campo. Pero nos conoce, sabe lo propensos que somos a olvidarnos de las cosas. Por ello, lo repite de nuevo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podríamos decirlo así. El segundo principio por medio del cual se puede incrementar la fe es que, como cristiano, se debe tener fe implícita y confianza en Dios como Padre Celestial. Ya lo hemos examinado uno, por ello nos bastará ahora un resumen, nada nos puede suceder que no venga de Dios. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Si se puede decir con verdad que incluso los cabellos de la cabeza están contados, entonces debemos recordar que nunca nos podemos encontrar en una situación sin que Dios lo sepa o se preocupe de ello. Lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Este es el argumento de nuestro bendito Señor. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No hay en la Biblia afirmación más hermosa que esta. Nunca estaremos en ningún lugar donde Él no nos vea, nunca habrá nada en las honduras de nuestro corazón, en los pliegues más íntimos de nuestro ser, que Él no sepa. El autor de la carta a los Hebreos afirmó lo mismo en un contexto diferente. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 4:13. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Dice esto para poner sobre aviso a estos cristianos hebreos. Debemos recordar que no solo tenemos que vivir en el temor del Señor, sino también en el consuelo y el conocimiento de Dios. No solo ve lo que nos sucede cuando enfermamos, no solo sabe cuando estamos experimentando penas y angustias, sino que conoce cada ansia del corazón, conoce cada pesar. Lo conoce todo, su omnisciencia lo abarca todo. Lo sabe todo acerca de nosotros en todos los aspectos y, por consiguiente, conoce todas nuestras necesidades. De lo anterior, nuestro Señor deduce lo siguiente: no hay por qué afanarse, no hay por qué preocuparse. Dios está contigo en este estado, no estás solo, es tu Padre. Aún el Padre terrenal hace lo mismo hasta cierto punto. Está con su Hijo, lo protege. Hace todo lo que puede por él. Multipliquemos esto por infinito, y eso es lo que Dios hace respecto a nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos. Con solo que comprendiéramos esto, desaparecería de una vez y para siempre de nuestra vida toda preocupación, tensión y ansiedad. Nunca nos permitamos ni por un momento pensar que estamos abandonados a nuestras propias fuerzas. No lo estamos. Todos debemos aprender a decir lo que nuestro Señor dijo bajo la sombra misma de la cruz: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esta es también la promesa que nos hace: no te desampararé, ni te dejaré. Pero por encima de todo confiemos en esto, que lo sabe todo acerca de nosotros, todas las circunstancias, todas las necesidades, todas las heridas, y en consecuencia, podemos descansar tranquila y confiadamente en esa seguridad bendita y gloriosa.
Esto a su vez nos conduce al tercer argumento, en donde se dice que debemos concentrarnos en perfeccionar nuestra relación con Dios como Padre nuestro celestial. Nosotros, a diferencia de los paganos, tenemos que depender implícitamente de nuestro conocimiento de Él como Padre celestial, y tenemos que concentrarnos en perfeccionar este conocimiento y nuestra relación con Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sé si me atrevería a sugerir que hay un aspecto humorístico en este punto. Me parece, en efecto, que nuestro Señor dice esto: os he dicho ya 2 veces, y lo he repetido en distintas formas: no os afanéis por la comida, ni la bebida, ni el vestir. No os afanéis por la vida en este mundo. No os afanéis por si Dios os está poniendo a prueba o no, y luego, por así decirlo, añade: si deseáis afanaros, os diré acerca de que podéis afanaros. Preocupaos por vuestra relación con Él. Padre. En esto hay que concentrarse. Los gentiles buscan estas otras cosas, y también muchos de vosotros, más buscad. Esto es lo que hay que buscar. Deberíamos recordar de nuevo que buscar conlleva el significado de buscar con afán, con intensidad, vivir para algo. Y el Señor incluso refuerza este significado añadiendo otra palabra: primeramente. Buscad primeramente. Esto significa, generalmente, principalmente, por encima de todo, darle prioridad. Una vez más encontramos a nuestro Señor que se repite. Dice: estáis preocupados por estas otras cosas, y las estáis poniendo en primer lugar. No debéis hacerlo así. Lo que habéis de colocar en primer lugar es el reino de Dios y su justicia. Ya he dicho esto en la oración modelo que enseñó a los suyos. Recuérdese la enseñanza. Acude uno a Dios. Claro que uno está interesado por la vida y por este mundo, pero no hay que empezar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego, y solo luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Buscad primeramente, no, el pan nuestro de cada día, sino el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, hay que llegar a esa disposición mental, de corazón y de deseos, la cual debe tener prioridad absoluta sobre todo lo demás. ¿Qué quiere decir nuestro Señor cuando afirma: buscad primeramente el reino de Dios? Obviamente no les dice a sus oyentes cómo hacerse cristianos, les dice cómo comportarse por ser cristianos. Están en el reino de Dios, y porque están en Él lo han de buscar más y más. Tienen que, como dice Pedro, hacer firme su vocación y elección. En la práctica significa que, como hijos de nuestro Padre Celestial, deberíamos buscar conocerle mejor. El autor de la carta a los Hebreos plantea esto perfectamente cuando dice en 11:6: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El énfasis está en el buscan. Muchos cristianos pierden tantas bendiciones en su vida porque no buscan a Dios con diligencia. No pasan mucho tiempo buscando su rostro. Se hincan de rodillas para orar, pero esto no significa necesariamente buscar al Señor. El cristiano tiene que buscar el rostro del Señor a diario, constantemente. Se busca el tiempo para hacerlo, se toma el tiempo para hacerlo. Además, significa que debemos pensar más acerca del reino y de nuestra relación con Dios, y sobre todo acerca de nuestro futuro eterno. Por haberlo hecho así, Pablo pudo escribir a los Corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Sioar 4:17, 18. Adviértase el gerundio, mirando. El apóstol solo se regocija a pesar de estas cosas, mirando, mientras miraba. Lo dice como exhortación y mandato positivo a los colosenses cuando afirma: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es el significado de buscar el reino de Dios. Pero dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué la añadidura de esta justicia? Es una añadidura muy importante, significa santidad, la vida de justicia. No solo hay que buscar el reino de Dios en el sentido de poner el corazón en las cosas de arriba, también hay que buscar en manera positiva la santidad y la justicia. Una vez más estamos frente a una repetición del: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, eso es. El cristiano busca la justicia, busca ser como Cristo, busca la santidad positiva y ser más y más santo, crecer en gracia y en el conocimiento de Él. Señor. Esta es la forma de incrementar la fe. Funciona así.
Cuanto más santos somos, más cerca estaremos de Dios. Cuanto más santos somos, mayor será nuestra fe. Cuanto más santificados y santos somos, mayor será nuestra seguridad, y por consiguiente, nuestra dependencia de Dios. Así lo dice la experiencia, ¿no es verdad? ¿No lo hemos experimentado así muchas veces? De repente algo sale mal en la vida y uno acude a Dios en oración, y en el momento en que uno lo hace así, se da cuenta de lo flojo que ha sido en semanas y meses pasados. Algo le dice dentro de sí, ¿no te has estado comportando de una forma grosera? ¿Cuántos días y semanas y meses han transcurrido sin buscar el rostro de Dios? Has dicho las oraciones en forma mecánica, pero ahora estás buscando a Dios, te estás tomando tiempo para buscarlo. Pero no lo has estado haciendo así regularmente. Se siente uno condenado, se ha perdido la confianza en la oración. Hay reglas absolutas en esta vida espiritual, y es el que busca el reino de Dios y su justicia a Él, que tiene mayor confianza en Él. Cuanto más cerca vivimos de Dios, menos conscientes estamos de las cosas de esta vida y de este mundo, y mayor es nuestra seguridad en Él. Cuanto más santos somos, mejor conoceremos a Dios. Lo conoceremos como nuestro Padre, y entonces nada que nos suceda alterará nuestra ecuanimidad, porque nuestra relación con Él es muy íntima. Podemos parafrasear las palabras de nuestro Señor así: si quieres buscar algo, si quieres afanarte por algo, afánate por tu condición espiritual, por tu proximidad con Dios y por tu relación con Él. Si buscas esto primero, la preocupación desaparecerá, este es el resultado. Esta gran preocupación acerca de tu relación con Dios eliminará las preocupaciones menores acerca de la comida y el vestir. El hombre que se conoce como hijo de Dios y heredero de la eternidad, tiene una visión diferente de las cosas de esta vida y de este mundo. Es así por necesidad, y cuanto mayor sea esa fe y conocimiento, menores serán las otras cosas. Además, posee una promesa específica concreta. La promesa es que, si verdaderamente buscamos estas cosas primero y ante todo, y casi exclusivamente, las demás no serán añadidas, formarán parte del trato que Dios nos da. El pagano no hace sino pensar acerca de estas cosas. Hay también mundanos espirituales que oran por ellas y nada más, pero nunca encuentran satisfacción. El hombre de Dios ora por el reino de Dios y lo busca, y estas otras cosas le son añadidas. Es una promesa específica del Señor. Tenemos una ilustración perfecta de esto en la historia de Salomón. Salomón no pidió riquezas ni vida larga, pidió sabiduría. Y Dios dijo en efecto: como no has pedido estas cosas, te daré sabiduría y te daré también las otras. Te daré riquezas y vida larga, Ver 3. Dios siempre lo hace así. No es accidental que los puritanos del siglo XVII, sobre todo los cuáqueros, se hicieran ricos. No fue porque buscaran la riqueza, no fue porque adoraran a Mamón. Fue que vivieron para Dios y para su justicia, y el resultado fue que no malgastaron el dinero en cosas sin valor. En un sentido, por consiguiente, no pudieron sino enriquecerse. Vivieron según las promesas de Dios y acabaron por enriquecerse. Si se pone a Dios, a su gloria, al advenimiento de su reino, a nuestra relación y proximidad con Él, y a nuestra santidad, en el puesto central, tendremos la promesa de Dios mismo a través de las palabras de su Hijo, de que todas estas otras cosas, que nos son necesarias para el bienestar en esta vida y en este mundo, nos serán dadas por añadidura. Esta es la manera de incrementar nuestra fe. No ser como los paganos, sino recordar que Dios lo hace todo en cuanto a nosotros porque es nuestro Padre y nos está cuidando. Por consiguiente, hay que tratar de ser más como Él y de vivir nuestra vida más cerca de Él. Capítulo 44. Preocupación, causas y remedio. En Mateo 6:34, nuestro Señor concluye el tema que ha venido tratando en toda esta sección del Sermón del Monte, a saber, el problema que nos plantea nuestra relación con las cosas de este mundo. Es un problema con el que todos nos enfrentamos. Las formas en que esto sucede son diferentes, como hemos visto. A algunos les tientan las posesiones mundanas que les quieren dominar en el sentido de que desean acumularlas. A otros les perturban en el sentido de que están preocupados por ellas. No es el problema de la sobreabundancia en este caso, sino el problema de la necesidad. Pero, en esencia, según nuestro Señor, es el mismo problema, el problema de nuestra relación con las cosas de este mundo y de esta vida. Como hemos visto, nuestro Señor se esmera en elaborar el argumento referente a este asunto. Se ocupa de ambos aspectos del problema y los analiza. Aquí, en este versículo, concluye esta exposición y lo hace así. Por 3 veces emplea la expresión, no os afanéis. Es tan importante,
que en forma deliberada lo expresa así 3 veces, y específicamente respecto a la cuestión de la comida, la bebida y el vestir, y elabora el argumento, como recordarán, respecto a estos asuntos. Aquí tenemos la conclusión de todo el tema, y estoy seguro de que muchos, al leer por primera vez este versículo en su contexto, deben haber sentido casi una sensación de sorpresa de que nuestro Señor lo quisiera añadir. Parece haber alcanzado un punto culminante maravilloso en el versículo anterior, 33, en el que resumió su enseñanza positiva en las memorables palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto parece como una de esas afirmaciones finales a las que no se les puede añadir nada, y a primera vista el versículo que ahora examinamos parece ser casi un anticlímax. Uno no puede imaginar nada más elevado que, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, punto. Haced lo adecuado acerca de esto, dice nuestro Señor, y entonces no tendréis que preocuparos por las otras cosas, os serán dadas por añadidura. Hay que estar en una relación adecuada con Dios y Dios cuidará de uno. Pero luego pasa a decir, no os afanéis por el mañana, el futuro, porque el mañana traerá consigo su propio afán, basta a cada día su propio mal. Cuando uno se enfrenta con un problema como este, siempre conviene hacerse una pregunta. Podemos tener la seguridad completa de que no se trata de un anticlímax. ¿Existe alguna razón muy buena para esta afirmación? Nuestro Señor nunca pronuncia palabras simplemente porque sí. Habiéndonos ofrecido esta enseñanza positiva, maravillosa, vuelve a ella y la plantea en esta forma negativa. Concluye de modo negativo y es esto, a primera vista, lo que constituye el problema. ¿Por qué lo hizo? En cuanto uno se enfrenta con el hecho y se plantea la pregunta, ve de inmediato por qué nuestro Señor lo hizo. Es porque en realidad es una extensión de su enseñanza. No es simple repetición o simple síntesis, es eso. Pero es más que eso. Al añadir esto agregó algo a su enseñanza. Hasta ahora, ha examinado este problema en cuanto nos concierne en el presente inmediato, ahora se refiere a él en cuanto abarca también el futuro. Lo extiende, lo aplica, para que abarque toda la vida. Y, si se puede utilizar esta forma de hablar y esta expresión respecto a nuestro bendito Señor, con ello muestra su profunda comprensión de la naturaleza humana y de los problemas que se nos plantean a diario, en esta vida. Todos debemos convenir en que no se pueden centrar en ningún otro libro un análisis más profundo del afán, la ansiedad y la preocupación ansiosa que tiende a destruir al hombre en este mundo, que la que se encuentra en este párrafo que hemos venido examinando en detalle. Aquí nuestro Señor muestra su comprensión definitiva de la situación. La preocupación, después de todo, es una realidad concreta, es una fuerza, un poder, y recién comenzamos a entenderla cuando nos damos cuenta de que constituye un tremendo poder. Muy a menudo tendemos a pensar acerca del estado de la preocupación como si fuera algo negativo, un fracaso por parte nuestra en hacer ciertas cosas. Es eso, es un fracaso en aplicar nuestra fe. Pero lo que debemos enfatizar es que la preocupación es algo positivo que se apodera de nosotros y nos controla. Es un poder muy fuerte, una fuerza activa, y si no nos damos cuenta de ello, podemos tener la seguridad de que nos derrotará. Si no puede hacernos estar ansiosos, agobiados y deprimidos debido al estado y condición de las cosas con las que nos enfrentamos en el momento actual, dará el paso siguiente y centrará su atención en el futuro. Habremos descubierto esto nosotros mismos, quizá cuando hemos tratado de ayudar a otras personas que están sufriendo debido a las preocupaciones. La conversación empieza con el hecho concreto que las ha traído hasta nosotros. Entonces se ofrecen las respuestas, mostrando cuán innecesario es preocuparse. Uno descubre, sin embargo, que casi invariablemente agregan, sí, pero. Esto es típico de la preocupación, siempre da la impresión que no quiere realmente aliviarse. La persona desea el alivio, pero la preocupación no se lo permite, y tenemos derecho a establecer esta distinción. Nuestro Señor mismo lo hace cuando habla acerca del mañana, que trae sus propios afanes. Esto es personalizar la preocupación, la considera como un poder, casi como una persona, que se apodera de uno, y a pesar de uno mismo sigue arguyendo con uno y diciéndole ahora una cosa y luego otra. Conduce a ese curioso estado perverso en el que uno casi no desea ser aliviado ni liberado, y a menudo funciona de esta forma concreta que estamos ahora examinando. Cuando a esas personas se les dan todas las respuestas y una explicación completa, dicen, así, esto está muy bien por ahora, pero ¿qué en cuanto a mañana? ¿Qué en cuanto a la semana próxima? ¿Qué en cuanto al año próximo? Y así van siguiendo, hacia el futuro. En otras palabras, si no puede elaborar su propio caso basado en los hechos que tiene frente a sí, no vacila en imaginar hechos. La preocupación tiene una imaginación activa, y puede representar toda clase de posibilidades.
puede representarse en eventualidades raras, y con su terrible poder y actividad puede transportarnos al futuro a situaciones que todavía no han ocurrido. Y ahí nos encontramos preocupados, perturbados y agobiados con algo que es puramente imaginario. No hace falta seguir con esto porque todos sabemos exactamente qué es. Pero la clave para entender cómo tratar el tema es caer en la cuenta de que estamos frente a una fuerza y poder en extremo vitales. No deseo exagerarlo demasiado. Hay casos en que este estado es sin duda producto de la acción de los espíritus malos. Podemos ver claramente que hay otra personalidad actuando. Pero incluso sin recurrir a la posesión directa debemos reconocer el hecho de que nuestro adversario, el diablo, lo hace en diferentes formas, sirviéndose de una situación física deteriorada o aprovechándose de una tendencia natural hacia el exceso de preocupación, con lo cual ejerce tiranía y poder sobre muchos. Tenemos que entender que luchamos por sobrevivir contra un poder tremendo. Nos enfrentamos con un adversario poderoso. Veamos cómo nuestro Señor trata este problema, esta preocupación y ansiedad por el futuro. Lo primero que debemos recordar es que lo que dice ahora se halla en el contexto de su enseñanza anterior. También aquí sería fatal tomar esta afirmación fuera de contexto. Debemos recordar todo lo que nos ha venido diciendo, porque todo sigue siendo aplicable. De ahí proseguimos hasta el argumento que utiliza ahora, en el cual nos muestra la necesidad de estar preocupados. Muestra lo necio que es esto al preguntar de hecho, ¿por qué os permitís estar preocupados de esta manera acerca del futuro? El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, si el presente, tal como es, ya es suficientemente malo. ¿Por qué pensar en el futuro? El vivir día a día es suficiente en sí mismo, hay que contentarse con eso. Pero no solo esto. La preocupación acerca del futuro es completamente inútil y vana, no consigue absolutamente nada. Somos muy lentos en ver esto, y sin embargo, cuán verdadero es. De hecho, podemos ir más allá y decir que la preocupación nunca sirve para nada. Esto se ve con especial claridad cuando uno mira hacia el futuro. Aparte de otras cosas, es un simple desperdicio de energía porque, por mucho que uno se preocupe, no se puede hacer nada respecto al mismo. De cualquier modo, las catástrofes que se ciernen son imaginarias, no son ciertas, quizá nunca sucederán. Pero sobre todo, dice nuestro Señor, ¿no podéis ver que en un sentido, estáis hipotecando el futuro al preocuparos por él en el presente? En realidad, el resultado de preocuparse por el futuro es que uno se paraliza en el presente, está disminuyendo su eficiencia respecto al día de hoy, y con ello reduce toda su eficacia respecto a ese futuro al que habrá que llegar. En otras palabras, la preocupación es algo que se debe a un fracaso absoluto en entender la naturaleza de la vida en este mundo. Nuestro Señor parece describir la vida así. Como resultado de la caída y del pecado siempre hay problemas en la vida, porque cuando el hombre cayó, se le dijo que en adelante iba a vivir y a comer el pan con el sudor de su frente. Ya no estaba en el paraíso, ya no podía limitarse a tomar los frutos y a vivir una vida fácil y placentera. Como resultado del pecado, la vida en este mundo se ha convertido en tarea. El hombre tiene que esforzarse y enfrentarse con pruebas y problemas. Todos sabemos esto, porque todos estamos sometidos a las mismas tribulaciones y pruebas. La gran pregunta es, ¿cómo hacerles frente? Según nuestro Señor, lo vital es no dedicar los días de la existencia a aumentar la suma total de todo lo que nos vaya a suceder, durante toda la vida que pasemos en este mundo. Si uno hace esto, será aplastado. Esta no es la forma. Antes bien, hay que pensar en ello de esta manera. Hay, por así decirlo, una cantidad diaria de problemas y dificultades en la vida. Cada día tiene sus problemas, algunos de ellos son constantes día tras día, algunos varían. Pero lo importante es caer en la cuenta de que cada día ha de vivirse por sí mismo y por sí mismo como una unidad. He aquí la cantidad asignada para hoy. Muy bien, debemos hacerle frente, y ya nos ha dicho cómo debemos hacerlo. No debemos ir más allá y ocuparnos hoy de la cantidad asignada para mañana, porque así podría resultar demasiado. Debemos tomar las cosas día a día. Recordarán que nuestro Señor se enfrentó a sus discípulos cuando trataron de disuadirle para que no fuera a la poco amistosa Judea, a la casa en que Lázaro yacía muerto. Le indicaron las posibles consecuencias, y cómo podía conducirle a la muerte. La respuesta que les dio fue, no tiene el día 12 horas. Hay que vivir las 12 horas y no más. He aquí la cantidad asignada para hoy, muy bien, hagámosle frente y ocupémonos de ello. No pensemos en el mañana. Mañana tendrá su propia cantidad asignada, pero entonces ya será mañana y no hoy. Es muy fácil tratar esto solamente a este nivel y es muy tentador limitarse a ello.
Esto es lo que se podría llamar, si se prefiere, psicología. No la así llamada nueva psicología, sino la vieja psicología de la vida que el género humano ha venido practicando desde el principio. Es psicología muy profunda, es la esencia del sentido común y de la sabiduría, puramente en el nivel humano. Si uno quiere pasar por la vida sin paralizarse y agobiarse y quizá perder la salud y el control de los nervios, estas son las reglas cardinales. No cargar con el ayer o el mañana, vivir para el día de hoy y para las 12 horas en las que uno se encuentra. Es muy interesante advertir, al leer biografías, cuántos hombres han fracasado en la vida por no haber hecho esto. La mayor parte de los hombres que han triunfado en la vida se han caracterizado por esta capacidad magnífica de olvidarse del pasado. Han cometido errores. Bien, dicen, los he cometido y ya no tienen remedio. Sí. Pensara en ellos por el resto de mi vida no cambiaría las cosas. No voy a ser un necio, voy a dejar que el pasado entierre sus propios muertos. El resultado es que cuando toman una decisión no pasan la noche preocupándose acerca de ella después de haberla tomado. Por otra parte, el hombre que no puede evitar volver una y otra vez al pasado se mantiene despierto diciendo, ¿por qué hice esto? Y así mina su energía nerviosa, y se despierta después de un sueño quebrantado, cansado e incapaz para nada. Como consecuencia de ello comete más errores, con lo cual completa el círculo vicioso de la preocupación, diciendo, si cometo estos errores ahora, ¿qué pasará la semana próxima? El pobre hombre ya está derrotado. La respuesta de nuestro Señor a todo esto es la siguiente. No seamos necios, no malgastemos la energía, no pasemos el tiempo preocupándonos por lo que ha pasado, o por el futuro, he aquí el día de hoy, vivámoslo al máximo hoy. Pero claro que no debemos detenernos en ese nivel. Nuestro Señor no lo hace así. Debemos tomar esta afirmación en el contexto de su enseñanza. Por ello, una vez que se ha reflexionado acerca de ello en el ámbito natural, y una vez que se ha visto la sabiduría básica de eso, pasamos a ver que debemos aprender no solo a confiar en Dios en general, sino también en particular. Debemos aprender a darnos cuenta de que el Dios que nos ayuda hoy será el mismo Dios mañana, y nos ayudará mañana. Esta es quizá la lección que muchos de nosotros necesitamos aprender, que no. Solo debemos aprender a dividir nuestra vida en este mundo en estos periodos de 12 a 24 horas. Debemos dividir toda nuestra relación con Dios exactamente de la misma manera. El peligro es que si bien creemos en Dios en general, y para toda nuestra vida, no creemos en Él para segmentos particulares de nuestra vida. En consecuencia, muchos de nosotros andamos cerrados. Debemos aprender a llevar las cosas a Dios a medida que se presentan. Algunos fracasan gravemente en esto porque siempre están tratando de adelantarse a Dios, siempre. Se sientan, por así decirlo, para preguntarse, ¿qué me va a pedir Dios que haga mañana o la semana próxima o dentro de un año? ¿Qué me va a pedir Dios entonces? Esto es algo completamente equivocado. Nunca hay que tratar de adelantarse a Dios. Así como uno no debe adelantarse al propio futuro, no hay que adelantarse al futuro de Dios. Vivamos de día en día, vivamos una vida llena de obediencia a Dios todos los días. Hagamos lo que Dios nos pide que hagamos todos los días. Nunca nos permitamos dar rienda suelta a pensamientos como estos. Me pregunto si mañana Dios querrá de mí que haga esto o aquello, punto. Nunca debe hacerse esto, dice nuestro Señor. Hay que aprender a confiar en Dios de día en día para cada ocasión específica, y nunca tratar de ir más rápido que Él. Hay un aspecto en el que nos entregamos a Dios de una vez por todas. Hay otro aspecto en el que tenemos que hacerlo cada día. Hay un aspecto en el que Dios nos lo ha dado todo en la gracia, de una vez por todas. Sí, pero también nos da gracia por partes y porciones de día en día. Debemos comenzar el día y decirnos, he aquí un día que me va a traer ciertos problemas y dificultades. Muy bien, necesitaré que la gracia de Dios me ayude. Yo sé que Dios hará que esa gracia abunde, estará conmigo según mi necesidad, y como tus días serán tus fuerzas. Esta es la enseñanza bíblica esencial respecto a este asunto. Debemos aprender a dejar el futuro enteramente en las manos de Dios. Tomemos, por ejemplo, esa grande afirmación a este respecto en Hebreos 13:8. Los cristianos hebreos estaban pasando por problemas y pruebas, y el autor de esa carta les dice que no se preocupen, y por esta razón, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy por los siglos. En efecto, dice, no hay por qué preocuparse, porque lo que Él era ayer lo es hoy, y lo será mañana. No hay que adelantarse a la vida, el Cristo que te guiará en el día de hoy será el mismo Cristo mañana. Es inmutable, eterno, siempre el mismo. Por ello no hay por qué pensar acerca del mañana. Pensemos más bien acerca del Cristo inmutable. O consideremos también la forma en que Pablo lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto es así respecto a la totalidad del futuro. No habrá prueba que caiga sobre nosotros sin que Dios nos suministre siempre la salida. La prueba nunca estará por encima de nuestra fortaleza, siempre habrá un remedio. Podemos resumir todo esto diciendo que, al aprender con sabiduría a tomar los días de nuestra vida uno por uno a medida que vienen, y a olvidar el ayer y el mañana, también debemos aprender que es de vital importancia andar con Dios día tras día, de confiar en Él de día en día, y de recurrir a Él para las necesidades de cada día. La tentación a que todos estamos expuestos es la de tratar de almacenar gracia para el futuro. Esto significa falta de fe en Dios. Dejémosle a Él, dejémosle enteramente a Él, confiados y seguros de que Él siempre andará con nosotros. Como dice la Escritura, Él nos saldrá al encuentro. Estará ahí antes que nosotros para hacerle frente al problema. Vayamos a Él y encontraremos que está ahí, que lo sabe todo acerca de ello, y lo sabe todo acerca de nosotros. Esta, pues, es la esencia de la enseñanza. Pero si queremos exponerla honesta y plenamente, nos vemos obligados a estas alturas a considerar un problema. Las personas corrientes al leer este versículo han tendido siempre a hacerse dos preguntas, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, está mal, por consiguiente, preguntan, que el cristiano ahorre dinero, para tenerlo en reserva, como decimos, para tiempos difíciles. ¿Está bien o está mal que el cristiano saque una póliza de seguros? La respuesta es exactamente la misma que vimos al tratar la primera parte de esta sección. Ahí vimos que la respuesta es que, no os afanéis, no quiere decir literalmente que uno no deba pensar en nada, sino que no hay que preocuparse. Esta expresión debería siempre traducirse como, no estéis ansiosos por, no os inquietéis por, no os preocupéis por, el mañana. Vimos, como recordarán, que nuestro Señor no nos dice que, debido a que las aves de cielo se alimentan sin arar ni sembrar ni cosechar ni guardar en graneros, tampoco el hombre debería nunca arar ni sembrar, y nunca debería cosechar ni guardar en graneros. Esto es ridiculizar las cosas, porque Dios mismo es quien ordenó el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha. Y el labrador, cuando ara, de hecho se ocupa adecuadamente del mañana porque sabe que la cosecha no va a crecer automáticamente. Tiene que arar la tierra y cuidarla, y cuando llega el tiempo, cosecha y guarda en graneros. En un sentido, todo esto es preparación para el futuro, y desde luego la Biblia no lo condena. Antes bien, la Biblia incluso lo recomienda. Así es como el hombre tiene que vivir su vida en este mundo según las ordenadas de Dios mismo. Así pues, este versículo no debe tomarse en ese sentido tonto y ridículo. No tenemos que limitarnos a sentarnos y a esperar que la comida y la ropa nos lleguen. Esto es ridiculizar la enseñanza. Esto nos autoriza, creo, a dar el paso siguiente y decir que la enseñanza de nuestro Señor siempre es que tenemos que hacer lo justo, lo razonable, lo legítimo. Pero, y ahí es donde entra la enseñanza de este versículo. Nunca debemos pensar demasiado acerca de estas cosas, o preocuparnos tanto por ellas que dejemos que dominen nuestra vida, o limiten nuestra utilidad en el presente. Este es el punto en el que cruzamos el límite entre el pensamiento y cuidado razonables y el cuidado y preocupación ansiosos. Nuestro Señor no condena al hombre que ara la tierra y siembra la semilla, sino al hombre que, una vez hecho esto, se sienta y comienza a preocuparse acerca de ello y tiene la mente siempre centrada en ello, al hombre que está obsesionado con el problema de la vida y el vivir, y con el temor del futuro. Esto es lo que condena, porque ese hombre no solo limita su utilidad en el presente, no solo paraliza el presente con temores del futuro, sino, sobre todo, permite que estos cuidados dominen su vida. Todo hombre en esta vida, como resultado del pecado y la caída, tiene sus problemas. Los problemas son inevitables, la existencia en sí misma es un problema. Por consiguiente, tengo que hacer frente a los problemas, pero no he de permitir que me dominen y me agobien. En el momento en que un problema me domina, me encuentro en este estado de preocupación y ansiedad que es malo. Así pues, puedo pensar y tener cuidado razonable, tomar medidas razonables, y luego no debería pensar más acerca de ello. Incluso los asuntos necesarios no deben convertirse en mi vida. No debo dedicar todo el tiempo a los mismos, y no deben ocupar siempre mi pensamiento. Todavía debemos dar un paso más. Nunca debo permitir que el pensar acerca del futuro inhiba en ningún modo mi utilidad en el presente. Voy a explicarme. Hay muchas causas buenas en este mundo, que necesitan nuestra ayuda y colaboración, y hay que mantenerlas en marcha de día en día.
Y hay ciertas personas que están tan preocupadas acerca de cómo van a poder vivir en el futuro que no tienen tiempo de ayudar en causas que lo necesitan en este momento. Esto es lo malo. Si yo permito que mi preocupación por el futuro me paralice en el presente, soy culpable de la preocupación, pero si tomo medidas razonables, de una manera legítima, y luego vivo mi vida plenamente en el presente, todo está bien. Además, no hay nada en la Biblia que indique que está mal ahorrar o tener un seguro. Pero si siempre estoy pensando en este seguro, o en el balance bancario, o en si he ahorrado bastante y así sucesivamente, entonces esto es algo que le preocupa a nuestro Señor y que condena. Esto se podría ilustrar de muchas formas distintas. El peligro que encierra este texto es que las personas tomen una de dos posiciones extremas. Hay quienes dicen que el cristiano debería vivir su vida plenamente y no debería tomar medidas para el futuro. Del mismo modo, hay quienes dicen que está mal recoger colectas en los servicios religiosos, que estas cosas solo deben nacer de la fe. Pero no es tan fácil como sugieren porque el apóstol Pablo enseña a los miembros de la iglesia en Corinto no solo a que recojan colectas, sino que les dice que las separen el primer día de la semana. Les da instrucciones detalladas, y en el Nuevo Testamento se encuentran muchas enseñanzas sobre las colectas por los santos. No debe haber malos entendidos a este respecto. La enseñanza de la Biblia es perfectamente clara y explícita. Hay dos formas de sostener la obra de Dios, y lo que se aplica a la obra de Dios se aplica a toda nuestra vida como cristianos en este mundo. Hay algunos hombres que sin duda han sido llamados a un ministerio especial de fe. Lean por ejemplo 1 Corintios 12, y entre los dones que el Espíritu Santo según su propia voluntad dispensa al hombre, encontrarán que hay el llamado don de fe. No es el don de milagros, es el don de fe, es un don especial. ¿Qué es esta fe, pues? No es fe salvador, porque todos los cristianos la tienen. ¿Qué es, pues? Es evidentemente la clase de fe que recibieron, por ejemplo, un George Moyer y un Hudson Taylor. Estos hombres recibieron un don especial de Dios a fin de que pudiera manifestar su gloria por medio de ellos en esa forma particular. Pero estoy igualmente seguro de que Dios llamó al doctor Barnardo para realizar la misma clase de labor y le dijo que recogiera colectas e hiciera llamamientos. El mismo Dios opera en los hombres santificados en distintas formas, pero es obvio que ambos métodos son igualmente legítimos. O tomemos otra ilustración. Sería muy difícil encontrar dos hombres más santos y dedicados que George Moyer y George Whitefield. Moyer recibió definitivamente el llamamiento de fundar un orfanato que iba a sostener por fe y oración, en tanto que Whitefield fue llamado a comenzar un orfanato en América y mantenerlo en funcionamiento con llamamientos al pueblo de Dios para que dieran contribuciones. Esta es claramente la verdad respecto a la forma de vivir de la Iglesia, según lo enseña la Biblia, y deberíamos aplicar exactamente los mismos principios a nuestra vida personal. Hay ciertas personas que pueden haber sido llamadas por Dios para vivir esta clase particular de vida que manifiesta ese don de fe. Hay personas para quienes ahorrar dinero o hacerse una póliza de seguros sería malo. Pero decir que todo el que se hace una póliza de seguros o que ahorra no es por ello cristiano, es erróneo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, que cada uno se examine a este respecto, que nadie condene a otro. Todo lo que debemos decir es esto: la Biblia ciertamente permite el cuidado razonable, a no ser que uno esté seguro de que Dios lo ha llamado a vivir la vida de otra forma. Es, por consiguiente, completamente erróneo y no bíblico condenar los ahorros y los seguros a la luz de este texto. Pero por otra parte, debemos tener siempre cuidado de mantener y guardar este equilibrio. Resumamos esta enseñanza presentándola en forma de una serie de principios generales. El primero es este: todas las cosas de las que hemos tratado en los últimos 4 o 5 capítulos se aplican solo a los cristianos. Alguien me dijo una vez: ¿cómo es posible que esta enseñanza acerca del cuidado de Dios por los hombres sea verdadera? Con todas las necesidades y pobreza que existe en el mundo, con todo el sufrimiento de hombres sin techo y desplazados, ¿cómo puede afirmar eso? La respuesta es que las promesas son solo para los cristianos. ¿Cuál es la causa más común de la pobreza? ¿Por qué andan los niños andrajosos y sin alimento? ¿No suele ser a causa de los pecados de los padres? ¿El dinero se ha gastado en bebida o se ha malgastado en cosas vanas o malas? Analicen las causas de la pobreza y encontrarán que los resultados son iluminadores. Estas promesas se hacen solo a los cristianos, no son promesas universales para todos. Tomemos esa gran afirmación de David: joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aplicado al justo creo que es literalmente verdadero, pero tengamos cuidado en entender el significado de la palabra justo. No dice,
no he visto al que se profesa cristiano desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice el justo. Creo que si uno examina su propia experiencia tendrá que estar de acuerdo con David en que no hemos visto nunca al justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan. Ahora la palabra importante es descendencia. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Se extiende a la posteridad y a la descendencia de este hombre para siempre? No lo creo. Creo que se aplica solo a su descendencia inmediata, porque el nieto puede ser un malvado, por tanto la promesa de Dios no se mantiene, Dios no dice que va a bendecir al hombre que vive una vida impía. Es para el justo y su descendencia, esta es la promesa, y desafiamos a cualquiera que nos diera un ejemplo de lo contrario. Estas promesas son solo para el pueblo de Dios. Siempre se basa en la doctrina cristiana. Si uno no cree la doctrina, no se le aplica. En segundo lugar, la preocupación es siempre un fracaso en captar y aplicar la fe. La fe no actúa automáticamente. Hemos visto esto muy a menudo durante estos estudios. Nunca pensemos en la fe como en algo que se pone dentro de nosotros para que actúe automáticamente. Hemos de aplicarla. La fe tampoco crece automáticamente. Debemos aprender a hablar a nuestra fe y a nosotros mismos. Podemos pensar en la fe en función de un hombre que sostiene una conversación consigo mismo acerca de sí mismo y acerca de su fe. ¿Recuerdan cómo lo dice el salmista en el Salmo 42? Veámoslo cómo se vuelve hacia sí mismo y se dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esta es la forma de hacer crecer la fe. Uno debe hablar consigo mismo acerca de la fe. Uno debe hacerse la pregunta de cuál es el problema que tiene con la fe. Uno debe preguntar a su alma por qué está abatida y despertarla. El Hijo de Dios habla consigo mismo, razona consigo mismo, se sacude y recuerda su fe, e inmediatamente su fe comienza a crecer. No imaginemos que porque uno es cristiano todo lo que hay que hacer es seguir viviendo mecánicamente. La fe no crece mecánicamente, hay que cuidarla. Para emplear la analogía de nuestro Señor, hay que ahondar en torno a ella y prestarle atención. Entonces veremos que crece. Finalmente, una gran parte de la fe, en especial en relación con esto, consiste simplemente en apartar los pensamientos ansiosos. Para mí, esto es quizá lo más importante y lo más práctico de todo. Fe significa negarse a pensar en cosas que preocupan, negarse a pensar en el futuro en el sentido equivocado. El diablo y todas las circunstancias adversas harán todo lo posible para que uno piense en ello, pero si uno tiene fe dirá, no, me niego a preocuparme. He llevado a cabo mi esfuerzo razonable, he hecho lo que creía ser justo y legítimo, y no quiero pensar ya más en ello. Esto es fe, y es verdad sobre todo respecto al futuro. Cuando el diablo llega con sus insinuaciones, tratando de introducirlas en uno, las flechas ponzoñosas del maligno, hay que decir, no, no me interesa. El Dios en quien confío para el día de hoy, en él también confiaré mañana. Me niego a escuchar, no quiero prestar atención a tus pensamientos. La fe es negarse a verse agobiado por ¿qué hemos descargado este peso en el Señor? Que Él, con su gracia infinita, nos dé sabiduría y gracia para poner en práctica estos principios sencillos y con ello gozarnos en Él, de día en día.